muy bonito, algunos hicieron muy bien los ejercicios, otros no lo hicieron tan bien, pero pues igual los hicieron. Ahí no puedo decir, ahí no puedo decir que no los hicieron, porque sí sería mentiroso decir que no los hicieron. Eh, también está, pues, también está entonces que todos presentaron, la mayoría presentaron la tarea, algunos no la presentaron. Acuérdense que hay un acuerdo de notas para el proceso y pues que si ustedes no cumplen, los perjudicados son ustedes, realmente. Buenas tardes, profe. Señor Alba, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Buenas tardes. Llegaste 8 minutos después, igual que la señorita Ángela y Angie. Los quiero y los odio al mismo tiempo, porque acuérdense que la clase empieza a las 2 de la tarde, ¿sí? Bueno, entonces continúo. Hoy el tema va a ser propiedades químicas del suelo. Voy a ser muy rápido con la información y se las voy a dejar para que ustedes la lean y la evalúen. Y la otra semana, en formación, en el tiempo de formación, vamos a hacer un ejercicio con esta parte de las propiedades químicas del suelo. Les voy a poner un ejercicio a desarrollar la próxima semana. Lo voy a hacer así, es para no estarle dejando tareas, porque ustedes ya tienen suficientes tareas con las del colegio, y yo no sé si Andrés les pone a ustedes tareas adicionales o no, pero entonces la idea mía es hacerles una presentación, darles toda la información, mostrarles todo el tema, y ya la siguiente sesión hacemos el ejercicio práctico en clase para que no os queden con la tarea pendiente. Si ustedes no lo hacen en el periodo de clase, los que se cuelgan son ustedes, y ustedes ya vieron las consecuencias de colgarse con los ejercicios. Entonces, les recomiendo, o sea, es un consejo, háganlo en el tiempo que tienen destinado para esta formación. Yo sé que algunos han tenido que salir por alguna razón, citas, otras dificultades que hayan podido tener, pero en general traten de hacerlo en los tiempos para que no se cuelguen, y así ustedes no tengan pendientes y no tengan que estar diciendo, es que le tengo que presentar un trabajo al profesor, es que del SENA me la mantiene al rojo punta de trabajo, porque no es la idea tampoco. La idea es que ustedes van haciendo, ejecutando, aprendiendo, y después simplemente esta información la podamos utilizar para el beneficio del proceso. Ustedes dirán por qué vemos propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. La primera condición es porque el suelo es un elemento vivo muy importante para el desarrollo de cualquier proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Natalia López. Natalia López, ¿por qué me interrumpes? Te quiero, Natalia, no me interrumpas. Diosito. Sí. Muchachos. Bueno, no les voy a decir nada, me voy a quedar callado con esto. Bueno, entonces, muy importante, donde si ustedes no entienden, identifican cuáles son los aspectos más importantes y relevantes que tiene el suelo. Ustedes después, cuando van a hacer un trabajo de recursos naturales, no van a poder entender por qué se muere una planta, por qué no puede sobrevivir un animal, por qué el entorno se vuelve árido, por qué el cultivo no se desarrolla, por qué el proceso no funciona, por qué hay un deslizamiento, por qué hay erosión, por qué hay contaminación. Y la idea de este ejercicio es que ustedes empiecen a identificar. La semana pasada hicieron un ejercicio, para mi parecer, muy interesante, que es el de las propiedades físicas del suelo, mirar si el suelo, y que ustedes identificaran y compararan con arena, con tierra amarilla o café, y con tierra negra, identificaran lo que era adherencia, consistencia, elasticidad, la permeabilidad, porque eso es el primer factor que nosotros identificamos dentro del proceso para poder saber si el suelo es bueno o no. De acuerdo a los parámetros que ustedes evaluaron, ustedes se van dando cuenta que el suelo bueno tiene que tener una serie de estructuras. Por ejemplo, debe ser no muy arenoso, pero sí que se pueda quebrar. Debe tener una alta permeabilidad, debe tener una buena adherencia, debe tener una rugosidad media, no una pedregosidad alta, sino una textura media. O sea, son varios factores que ustedes deben empezar a identificar dentro del proceso. Ahorita con las propiedades químicas que ya les voy a enunciar, lo que vamos a identificar es otra parte del proceso. ¿Y qué otra parte del proceso? Es toda esa parte que nosotros no vemos,
del suelo, pero que sabemos que está existiendo dentro del proceso. Ay, Dios, admitir, ahí ya. Listo. Entonces, en las propiedades físicas, en las propiedades químicas, nos dice que es la parte que estudia esa composición y las reacciones químicas de los suelos. Los que no les voy a enseñar química, ni les voy a meter ningún proceso bioquímico, ni nada aquí dentro de este formato. Lo que voy a tratar con ustedes es de que empiecen a identificar qué son unos elementos que se tienen en cuenta en el suelo y que, por ejemplo, cuando yo, como instructor agrícola, voy a hacer un proceso de producción, me fijo. Y también como instructor de agroecología, empiezo a evaluar para poder hacer un análisis de un proceso de desarrollo, un proceso productivo, un proceso de crecimiento. Los esfuerzos de estos análisis o de estas propiedades químicas del suelo lo que buscan es resolver los problemas de la dinámica de los nutrientes vegetales y la fertilidad del suelo, que se pueda, o sea, que se permitan asimilar los nutrientes. ¿Ustedes han comido tanto una cosa que les hace daño? Sí. Sí, claro. ¿Cómo qué? Denme un ejemplo, algo que les... Sal. ¿Cuál? El limón con sal. El limón con sal. ¿Y qué efecto genera en ti el limón con sal? Una gastritis, profe. Le da gastritis, le da acidez. ¿Qué otro producto? Sí, ese está muy bien, perfecto. Un producto que les haya soltado la cola por ponerse a comer de más, por exagerados en comer, porque lo considera muy rico. Chocolate, un pastel, un helado. No. Tengo un amigo que una vez nos pusimos a hacer una videollamada de amigos y se sentó a comer frente a nosotros. Tenía un tarro de 2 litros de helado y ese te tragó ese tarro de 2 litros de helado y es flaco, es un flaco. Y todos lo mirábamos como cuando uno ya se va volviendo viejo, uno se va volviendo menos tolerante a muchas cosas. Entonces uno decía, ¿cómo diablos se traga 2 litros de helado, 2 litros de helado y sigue ahí tan tranquilo? Yo ya estaba preocupado, si yo me como 2 litros de helado, yo ya me empiezo a preocupar porque sé que esa noche no voy a poder dormir, voy a tener una serie de condiciones que no me van a permitir dormir o estar tranquilos. Entonces, lo que pasa en el suelo es que algunos nutrientes que los encontramos de manera artificial cuando aplicamos fertilizantes o que los encontramos de manera natural cuando hacemos el proceso de descomposición biológica, compostajes, biopreparados, fertilizantes o elementos en descomposición que son aportes al suelo. Explico. Las plumas se descomponen y se vuelven nutrientes para el suelo. Los huesos, la hojarasca, las ramas, las cáscaras de mango, las cáscaras de papa, todo eso se vuelve otra vez a reincorporar al suelo. Y cada que se va reincorporando el suelo, da un nutriente o un proceso nutritivo adicional. Para que nosotros podamos entender cómo funciona esto, lo que quiere decir es que un suelo no se puede alimentar ni con todo ni de todo. Y cuando digo ni con todo ni de todo, lo que estoy diciendo es, cuando yo tengo una porción de suelo, yo tengo que saber qué nutrientes tiene esa porción de suelo, cuáles son sus propiedades físicas, químicas y biológicas, para poder yo decir, le está haciendo falta esto. Ustedes tienen de pronto papá, abuelito, tío o hermano que trabaja en campo y que trabaja en campo no precisamente jornaleando, sino que es el dueño de una finca o tiene un cultivo o está sembrando algo y se han dado cuenta que ellos van y compran algunos fertilizantes que necesitan para sacar adelante su cultivo o no les pasa la situación, no tienen ningún familiar bajo esa condición o conocido. Sí, profe, mi abuelo. Su abuelo, eso. Entonces su abuelito tiene que comprar unos específicos, no compra, él no va y dice, véndame fertilizante, sino que él va, los abuelos tienen algo que se llama una memoria
por identidad cultural, y esa memoria por identidad cultural quiere decir que él no estudió nada de la parte de campo como tal, puede que haya estudiado, puede que no, pero la mayoría de los abuelos no estudiaron nada, pero saben que tienen que aplicar porque saben cómo se comporta el cultivo, porque saben identificar que la hoja se puso más marchita, o que se quemó por un lado, o que está pareciendo roja, o que la raíz se torció, o que el tallo está empezando a generarse, está doblándose, o porque se está necrosando el fruto. Ellos ya saben qué tienen que hacer. A ellos no hay que decirles qué tiene uno que hacer. Resulta que el extensionista o la persona de campo que va a corregir al abuelo se gana una peinada, y se la gana con justa razón, porque es que el abuelo ya de verdad conoce su cultivo, conoce su tierra, él sabe qué le hace falta a su tierra, y cuando va a preparar terreno, cuando va a hacer una siembra o cuando va a hacer algo, él ya sabe que tiene que aplicar. Entonces, esta parte de nutrientes y material vegetal los consigue uno de manera artificial comprando agroquímicos, o también de manera natural en los procesos de descomposición y reincorporación de elementos al suelo. El agua también juega un papel muy importante ahí. El agua ayuda a transportar, a retener y a liberar algunos de los nutrientes más importantes que se requieren en el suelo. Entonces, dentro de estos factores vamos a encontrar una serie de propiedades químicas que son el carbono orgánico del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, el pH del suelo, el porcentaje de saturación de bases, nutrientes en las plantas, el carbono orgánico del suelo, el nitrógeno del suelo, la salinización del suelo, la alcalinización del suelo, que aquí tengo repetido tengo repetido. La salinización del suelo, la alcalinización del suelo, el contenido de carbonato de calcio en el suelo y el contenido de sulfato de calcio o yesos en el suelo. Ya les voy a explicar uno por uno, no me voy a extender mucho, tranquilos, vuelvo y les digo. Yo sé que ustedes están viendo ahí que yo tengo 24 diapositivas, pero es una información, una imagen, para que ustedes puedan identificar el proceso. Entonces vamos a empezar. Carbono orgánico del suelo. La característica principal es la que fija el carbono en la atmósfera. ¿Ustedes están hechos de qué? ¿Cuál es la composición natural y biológica de ustedes como organismos vivos? ¿Saben o no saben? Agua. Sí, parte agua. Sí, ¿qué más? Hormonas. Sí. ¿Algo más? Ácidos. Sí, ustedes son carne y hueso y agua, ¿cierto? Ya de ahí, pues nos vamos a aminoácidos, ácidos, hormonas, células y todo este proceso. Pero son organismos a base de carbono. Al ser organismos a base de carbono, como todos los seres vivos de la naturaleza humana, y como la mayoría de los seres vivos del planeta Tierra, y digo la mayoría porque hay algunos organismos que no están basados en su estructura de carbono, ¿sí? La estructura orgánica de ellos no es a base de carbono. Eso quiere decir, cuando hablan de organismos a base de carbono, nos dice la frase, ¿se acuerdan que niños nos enseñaban que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere? ¿Sí lo escucharon alguna vez o no? Sí, claro. Sí, señor. ¿Por qué les pregunto esto? Porque resulta que todos los organismos a base de carbono tienen un ciclo de vida. Ciclos de vida quiere decir que el ser humano nace por una reacción química, por un cruce hormonal, bueno, la vida se genera de muchas maneras. Ustedes pueden ver el espermatozoide juntándose con el óvulo, después dicen que hay una reacción química, que hay una relación catiónica donde hay rayos, y que eso no lo vemos nosotros, nunca nos damos cuenta. Yo no creo que ninguna persona haya sentido un rayo cuando ha tenido una relación o cuando ha hecho alguna actividad, bueno, ya saben de qué les estoy hablando, pero dicen que hay una serie de elementos que interactúan, que se fusionan y que generan. Estos organismos que se generan a base de carbono quiere decir que tienen una estructura celular, y esta estructura celular
a base de carbono, quiere decir que si usted, ahí la parte más, ahí dice, hay una frase y es religiosa, y no les estoy diciendo que crean en la religión que ustedes quieran creer, está bien, simplemente voy a decir una frase que es religiosa, que dice, del polvo eres y al polvo te convertirás. Eso quiere decir que el organismo que está basado en una estructura de carbono, cuando se quema, cuando se descompone, se vuelve polvo, ¿sí? Se vuelve polvo. El ser vivo cuando lo creman, los seres vivos cuando los creman, ¿qué recuperan? Polvo, los huesitos tostados, calcinados que se vuelven polvo. Si ustedes descomponen un árbol o esperan que se descompongan las ramas, ¿qué va a quedar? Polvo o tierra, ¿sí? Si ustedes ven cómo se descompone una naranja, se descompone un cultivo, ¿qué ven? Polvo, tierra. La idea es que los seres y los organismos de carbono, ¿sí? Están totalmente difundidos o estamos por todo el planeta Tierra como organismos de carbono. Y digo que no somos los únicos porque es que hay unos organismos que se desarrollan a base de silicio, otros a base de... pero esos no están en contacto con oxígeno. Todo organismo de carbono tiene una condición, es la respiración. ¿Sí? Los organismos a base de carbono respiran. El organismo que no es a base de carbono no respira. ¿Qué ejemplo podemos generar ahí de organismo a base de carbono? Un hongo es un organismo a base de carbono. Un perro, un gato. Un perro, sí, listo, los animales, perfecto. ¿Un hongo? No estoy muy seguro. Sí, el hongo puede que no haga fotosíntesis. De hecho, el hongo, Mire, les voy a contar una historia bien, no curiosa ni extraordinaria, sino que es una historia que yo siempre hago una relación, es porque a nosotros nos enseñaron cosas diferentes a las que les enseñan a ustedes. Y no es que nos hayan enseñado mejor, de hecho nos enseñaron peor. Y cuando digo esto, es que si ustedes le preguntan a sus papás cuántos reinos en la naturaleza conocen, ellos les van a decir que son animal, mineral y vegetal, ¿sí? Y a nosotros no nos enseñaron así. De hecho, el reino mineral no existe. A ustedes, ¿qué les enseñan? ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? ¿Quién me los El puede reino decir? animal y vegetal. ¿Y cuál más? Y el fungi. El fungi. ¿Y qué otro? Procariotas. El protista, que es de Mónera. procariotas. ¿Y cuál? Mónera. Y el mónera. Muy bien. Exacto. Ustedes les enseñan 5 reinos: animal, vegetal, fungi, protista y mónera. ¿Sí? Y cuando digo esto es porque ustedes puede que no le hayan puesto cuidado a eso. Si yo les digo a ustedes, identifíquenme qué es la diferencia entre el mónera y el protista, los corcho a la mitad, de pronto. ¿O será que no? ¿Quién sabe la diferencia? La verdad, yo creo que sí nos corcharía. Listo. Les voy a dar una diferencia para que se la aprendan. Monera quiere decir mono, o sea, una célula, unicelulares. El monera es de organismos unicelulares. El protista es de organismos pluricelulares Pluricelular. o varias, dime, Pluricelular. No. que son de varias células, pero que no pertenecen o no están catalogados dentro de las especies animales que nosotros tenemos catalogadas. ¿Saben cuáles son las especies animales que tenemos catalogadas? A grandes rasgos. Tenemos mamíferos, ¿sí? No, básicamente lo tenemos diferenciado. Tenemos vertebrados e invertebrados, ¿sí? Y Sí, dentro de señor. los vertebrados tenemos a lo que son los mamíferos, los peces, los anfibios y los reptiles. Y los invertebrados tenemos lo que son insectos
y artrópodos. ¿Una araña es qué? Invertebrada. Invertebrado. ¿Y es un insecto o un artrópodo? Un Un insecto. artrópodo. ¿Por qué es un artrópodo? Porque... Ay, se me olvidó. Ay, porque no tiene hueso. Ay, no sé. Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Cuántas patas tiene una araña? 8. ¿Y cuántas patas tiene una mosca? Bueno, pongamos 4. otro. Un cucarrón. ¿Cuántas patas tiene un cucarrón? 4. No, ¿No? no, 6. sí. Busquemos. Morfología, mosca. Vamos a ver imágenes de una mosca, solamente por recochar. ¿Cuántas patas tiene? El cucarrón. Sí. Una mosca. Pongamos una mosca y 4. ya ahorita lo buscamos un cucarrón. ¿Sí? Listo. Otra, aquí está el cucarrón. ¿Cuántas patas tiene? 6. 6. Mientras que las arañas, y es cierto, ¿cuántas patas tienen? 8. Listo. Y los miriápodos, o sea, los milpies, 1, 2, 3, 4 mil. 1, 2, 3, 4 mil. Estamos bien, es cierto. 1, 2, 3, 4 mil. Dependiendo del miriápodo y del tamaño del miriápodo, puede tener 15, 25 o más juegos de paticas. Eso es totalmente cierto. Pero bueno, esta no es la clase que estamos viendo. Lo que les quería mostrar es que dentro de los diferentes reinos, dentro de los diferentes procesos, todos estos animales respiran. Nadie está diciendo que tienen fosas nasales, que tienen pulmones, tienen un sistema de asimilación diferente a la parte normal que tendría un mamífero o un ser humano, pero también respiran, utilizan el oxígeno existente en el medio ambiente como parte de su desarrollo y sustento. ¿Un pez respira? Sí. ¿Cómo respira un pez? Por las branquias. Hace transformación o absorción de oxígeno de manera branquial. Es totalmente cierto. Ahorita miremos. Aquí ya están los otros, los organismos a base de silicio. Pero, Mire, profe, yo tengo una duda. dime. Los arácnidos tienen 8, ¿cierto? Los Sí, insectos señor. tienen 4, pero los crustáceos, ¿cuántos Los tienen? insectos no tienen 4, los insectos tienen 6. Exacto, 6. Los crustáceos, por ejemplo, el cangrejo tiene ¿Sí? 4, ¿cierto? No, ¿No? no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre insectos y crustáceos? Eh, ya le digo, pero espera. Es que le quiero mostrar una foto. Morfología crustáceos. Vamos a ver si podemos. No, entonces pongamos un cangrejo porque nos mostró solamente langostas. Desde que no me aparezca Bob Esponja, todo está bien. ¿Cuántas patas tiene El cangrejo. el cangrejo? Pues yo estaba buscando aquí en 9. Sí, ¿Qué? una 5. ¿No sería 8 y la otra es que como una cola? 8 y 2 tenazas. Muy bien. Gracias. Sí, señorita. 8 y 2 tenazas.
Esta que aparece aquí, más esta gordita de aquí, no se pueden considerar patas porque si bien si bien el animal las puede apoyar de pronto cuando esté haciendo un movimiento, no significa que sean parte de la movilidad del animal. La parte de la movilidad la dan es estas paticas de atrás, ¿sí? Las que tienen aquí el número 9 en la imagen. Las dos de adelante, las tenazas de adelante, son parte de su sistema de captura, defensa y desarrollo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Juan. Sí, 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 señor. Listo. Entonces ya sabemos que tienen 4 pares de patas. Entonces, ahorita vamos a mirar una cosa, taxonomía. Una cosa es la taxonomía y otra cosa es la morfología. Taxonomía del cangrejo. Cada animal, cada especie animal tiene una taxonomía. Y cuando hablamos de la taxonomía, empezamos a identificar varios factores. ¿Qué es lo primero que identificamos? Que son del reino animal, lo que hablábamos ahora, que son del filo artrópodo, ¿cierto? Pero de un subfilo que se llama crustáceo, una clase que se llama Malacostraca, del orden Decápoda, de la familia Oxypidae, del género Úcides, para encontrar la especie Úcides occidentalis. Este cangrejo específicamente. Aquí habrá otro cangrejo que tenga otro nombre al final. Este es Crasum. Este vamos a ver qué es. Crustáceo. ¿Cuál es la diferencia entre cuál y cuál? La taxonomía es la ciencia que trata. Exacto. Entonces, cuando tú vas a mirar una araña, te va a decir que también es artrópoda, o sea, hasta el filo pertenece la araña. Pero si tú miras, vamos a ponerlo aquí, taxonomía de araña. Mira, te va a aparecer también que es artrópoda. Vamos a ver dónde diablos aparece, por acá. Reino animal, filo artrópodo, pero es de clase arácnida, no es de clase crustácea. Entonces ahí ya se separan. Y de ahí vienen otros elementos que son los que van a identificar y demarcar las características de ese animal. El orden, la clase, la familia, que son cositas que ustedes van a ver. ¿Ustedes ya vieron la parte de fauna? ¿O están viendo de pronto fauna con Andrés? Sí, señor. Eso, Andrés les va a explicar la diferencia en la parte de fauna. Él les debería explicar esta diferencia entre lo que son unos organismos que son por taxonomía y por morfología. Una cosa es la forma y otra cosa es el origen biológico o el desarrollo de este animal o de esta especie. Pero esa parte no me toca a mí, niños. Yo no puedo, esta parte sí me meto en un problema explicándola porque no me corresponde. Bueno, les quería contar que la vida se basa en organismos a base de carbono, estructuras generadas en carbono, las cadenas celulares generadas en carbono, pero resulta que existen otros elementos o se han encontrado otros organismos. Aquí solamente se ven elementos de ciencia ficción porque lo que realmente se ha encontrado son organismos muy microscópicos, muy pequeños, muy pocos que se basen en vida en vida a base de silicio. Y cuando hablamos de esa vida a base de silicio, estamos hablando de que son, por lo general, organismos unicelulares que no tienen nada de contacto con oxígeno. De hecho, cuando tienen contacto con oxígeno, se pueden morir muy fácilmente. ¿Dónde los han encontrado? Resulta que con el cambio climático, los deshielos que se han generado, se han empezado a destapar algunas cámaras de gas que estuvieron sumergidas durante mucho tiempo debajo del hielo. Esas cámaras de gas identificaron o empezaron a albergar su propia vida. Y al empezar a albergar su propia vida, empezaron a desarrollar su propio proceso de crecimiento y evolución.
pero vuelvo y digo, son unas teorías que apenas están investigando. Esta vida base, mire, también hay vida basada en metano, o sea, apenas están empezando a Pero no pueden investigar. mutar, profe. Dime, No pueden mutar. O sea, de la carbono mutación, pasar a silicio. la mutación básicamente, yo les digo a ustedes algo para que lo tengan presente. Un proceso mutacional es un proceso básicamente de evolución biológica. Puede que pase, pero no va a pasar en un periodo corto de tiempo. ¿Cuánto se demoró el hombre en ser el hombre que usted ve ahora o que identifica como especie hombre? Y digo, es que usted es muy diferente a sus compañeros, usted es muy diferente, o son exactamente idénticos todos. Cada uno tiene una característica, ¿cierto? ¿Sí? Unas niñas son muy bonitas, unas niñas son muy altas, unas niñas son muy chiquitas, unas niñas son muy feitas, un niño es muy alto, un niño es muy gordito, un niño es muy flaco, tiene los dedos más largos, tiene los dedos más corticos, le sale barba, no le sale barba, y cada uno de esos rasgos ha sido un proceso de evolución, y evolución, tras evolución, y mutación, y adaptación, y cruzamiento genético. Y cada uno de esos elementos que usted va viendo dentro de ese proceso es lo que le ha permitido a usted ser la persona que soy. Yo soy, por eso a uno le dicen, usted es único e irrepetible, porque ¿cuántos factores tuvieron que jugar para que saliera usted con su mente, con sus ideas, con su físico, con su parte orgánica, con enfermedades o no enfermedades, resistencias o no resistencias, y procesos como usted los quiera desarrollar? Y el hijo que ustedes decidan tener, si lo deciden tener o no, va a tener unas características totalmente diferentes por mutación, por cruzamientos, por diferentes factores que son los que le van a permitir a ustedes crecer. Sí, un organismo puede mutar, pero o muta de manera ahorita artificial con un laboratorio, que no sé si ya llegaron a ese punto, o muta a través del tiempo con procesos de evolución y cruzamiento con otros elementos que le permitan generar vida. Y lo explico así. El reino animal, por ejemplo, en la parte del reino animal, nosotros somos del reino animal, de la parte de cordados, nosotros somos cordados, somos mamíferos, hasta ahí vamos iguales a varias especies, ¿sí? Ahí ya nos diferenciamos nosotros y nosotros somos de un suborden que somos primates. Ahí ya separamos otras especies y nos quedamos con primates, o sea, monos, simios, orangutanes y humanos. De ahí nos separamos a otra fase, ¿sí? A otra familia. Y de ahí ya solamente quedamos los homo habilis. Y los homo habilis somos los seres humanos. ¿Por qué nosotros no podemos cruzarnos con un primate? ¿O ustedes han visto que eso se ve? Que haya gente, miren, voy a ser muy brusco con lo que voy a decir. Hay gente muy, en mi parecer, cochina. Y cuando digo cochina es que tienen relaciones con animales. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso. No estoy diciendo que hayan visto en directo, sino que hayan escuchado que hay gente que tiene relaciones con animales, que tienen relaciones con una gallina, con un chivo, con un burro, ¿sí? Con un caballo, con un perro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa parte realmente a mí me parece muy desagradable y ahí no voy a profundizar. Pero ¿a qué voy? Es que nosotros no nos podemos cruzar sino con los de nuestra misma línea genética. A nosotros no nos permite cruzarnos con otra línea genética y obtener un ser vivo que se adapte a esas condiciones. ¿Por qué? Porque la biología ha hecho que solo la línea genética que corresponde es la única que pueda generar una nueva vida. O sea, por eso nosotros no vamos a tener un hijo con un cerdo, no vamos a tener un hijo con un perro, ¿sí? Pero pues la aberración existe por otro lado. Simplemente yo digo, es que esa parte genética va aparte y eso es parte fundamental. Entonces, terminando de responderle al señor Alba la pregunta, lo complicado del cuento es que se ajusten todos los factores que tienen que tenerse en cuenta para que haya ese proceso de mutación y pueda dar un salto a otro ciclo de vida o a otro ciclo de evolución.
puede darse, no le estoy descartando eso, pero no sé cuánto tiempo puede pasar para que eso se pueda dar como tal. ¿Sí queda claro ahí? Sí, sí, ya, claro. Listo. Bueno, entonces el carbono orgánico en el suelo, básicamente como somos organismos a base de carbono, todo está compuesto de carbono y el carbono es el elemento principal para el desarrollo biológico, el desarrollo de vida. Entonces nos dice, la vegetación fija el carbono en la atmósfera por fotosíntesis, transportando a materia viva y muerta de las plantas, ¿sí? Una característica secundaria sería que liberarían biomasa, ¿sí? El aporte positivo que mejora las propiedades físicas del suelo, la capacidad de intercambio catiónico. En las plantas sirve para que esta materia proporcione nutrientes y cationes y oligoelementos esenciales para el crecimiento. Adicional a eso, yo les podría decir a ustedes que le permite almacenar humedad y mejora los desarrollos biológicos de las plantas. Nos dice que no se reconoce globalmente que el carbono orgánico del suelo es un factor fundamental para la salud del suelo y forma parte del ciclo de carbono. ¿Qué es lo que quería ver? La planta se descompone, esa descomposición va a ser reservas de carbono orgánico. Como todo lo que se descompone libera gases o libera oxígeno, entonces va a liberar gas carbónico, ¿sí? Y ese gas carbónico también va a ser asimilado otra vez nuevamente por la planta. Entonces nosotros hacemos un ciclo biológico de simbiosis mutualismo, donde vamos absorbiendo los mismos nutrientes y nos vamos reciclando y vamos aprovechándolos y vamos utilizándolos de manera que nos permita siempre obtener gas carbónico y biomasa para el desarrollo biológico del suelo. Hay una frase, dice, pues no es una frase como tal, dice que todo retorna al suelo. Los únicos, por eso nos decían que la especie humana se puede acabar en 50, en 60, en 100 años, qué sé yo, nadie sabe. Yo les digo cuándo vamos a tener problemas, ya les voy a decir cuándo vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero entonces, si no cambiamos algunos parámetros, vamos a tener problemas, ya les digo cuándo, voltometers, no, aquí no, salud, no, comida no, agua. Nos dice, de los 7.000 millones que hay en el planeta, ¿de cuántos? ¿Cuántas personas hay? Población, de los 7.868 millones de habitantes en la Tierra. Hay en este momento hay 791 millones que no tienen acceso a agua segura para beber. O sea que ya vamos casi en un 10% de personas que no tienen acceso a agua segura para beber. El agua usada este año en millones de litros, agua potable, agua disponible, es esta. Nos dice que el aceite, los días para que se acabe el petróleo, para que se acabe la petrolización, que es una de las bases fundamentales sobre las cuales creamos nuestra economía, creamos nuestra industria, nos dice que en menos de 42 años ya no vamos a tener combustible. Se va a acabar en 42 años. Eso quiere decir que ustedes tienen 15 años, en 42, cuando tengan entre 56 y 57 años, van a empezarse a evidenciar problemas por pérdida de combustibles. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que evolucionar. ¿Y cómo evolucionamos? Es utilizar las energías alternativas que se encuentran, la energía solar, la energía eólica, las fuentes de base de nitrógeno, etcétera, 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 que existen. Pero es bueno que ustedes van teniendo presente que de petróleo, o sea, de gasolina y aceite, poco tiempo, faltan menos de 42 años para que se acabe. 13.537 días a cómo está el consumo actual. El de gas nos dice que sí tenemos un poquito de más de gas natural, tenemos 57.303 días de gas, ¿sí? Carbón nos dice que tenemos 148.000 días de carbón, pero pues falta ver si encuentran otras minas o si no se encuentran otras minas. Nos dice
Muertes de niños menores de 5 años este año, 3.052.000 muertes, ¿sí? Abortos, 17 millones de abortos que sean legales, que estén contabilizados. Se han infectado 42 millones de personas a causa de SIDA. La gente se ha fumado 9.354.000 cigarrillos hoy. Muertes a causa del cigarrillo, 2 millones de muertes. Suicidios este año van 430.702 suicidios. Y nos dice, mire este numerito como crece rápido. Tristeza. Dice, dinero ganado en drogas ilegales este año. Ve, gastado en drogas ilegales este año. Como se promueve la industria de las drogas. Accidentes fatales en carretera. Bueno, y pues por aquí arriba están las cifras que ustedes ya están cansados de ver, pero pues igual para que lo tengan presente. Personas, bueno, aquí está nacimientos este año, muertes este año, muertes hoy, población plena que está creciendo este año. Bueno, y están los datos de coronavirus, pero eso no los voy a mostrar. Aquí están libros publicados hoy, periódicos que circulan hoy, programas de celulares vendidos hoy, dinero gastado en videojuegos, en fin. Pero a lo que iba es que son menos de 42 años para que ustedes tengan problemas por petróleo. Eso quiere decir que empiecen a mirar con otros ojos las fuentes alternativas y a mejorar los procesos de vida, porque esos procesos de vida no son continuos. Ustedes ya van a empezar a sentir golpes fuertes. Si nosotros sentimos golpes fuertes, ustedes pueden sentir golpes mucho más fuertes dentro de este proceso biológico, entre este proceso de adaptación y desarrollo y crecimiento del planeta. Sí, hay una cosa que yo sé que ustedes pueden alegar, es, mire lo que ustedes nos dejaron, ustedes los adultos. Y yo le diría que sí tienen toda la razón, muchachos, tienen toda la razón, porque le dejamos el poder de decisiones a un sistema monopólico. Pero créame que ni siquiera somos nosotros, y lo digo yo, este adulto que les está hablando, ni siquiera fuimos nosotros los que nos acabamos el planeta. Nosotros somos también unas víctimas, menos víctimas que ustedes, pero igual al fin y al cabo víctimas de un proceso de desarrollo económico, de un proceso donde el planeta sufrió una serie de cambios. Y cuando digo esto es que en 1920, ojo, miren cuánto estoy hablando, hace 100 años, en 1920 o 1921, la población del planeta Tierra era de 2.000 millones de habitantes. El planeta alcanzaba. En 1920 el planeta todavía alcanzaba 2.000 millones de habitantes. Y en 1920-25, cuando empezamos con toda esta parte de la revolución industrial, la petrolización, bueno, eso se los mostraron a ustedes en historia. Empezamos con el crecimiento económico, los factores de crecimiento económico, los procesos de revolución verde y otras cositas más. El uso intensivo de agroquímicos en la industria de producción de cultivos, la intensificación de la producción, los monocultivos y demás. Cuando empezamos con ese proceso, pasamos de tener 2.000 millones de habitantes y vamos en 7.800 millones de habitantes. Y de esos 7.800 millones de habitantes, la tasa, como identificamos cuáles eran las cosas que nos enfermaban y nos mataban, empezamos a hacer vacunas. Salió una enfermedad nueva ahorita el año pasado, se llama coronavirus, y no la teníamos contemplada. Sabíamos que los SARS o las enfermedades respiratorias eran delicadas y que teníamos que estar pendientes de ellas, pero la variación y la mutación de la cepa COVID-19 no la teníamos contemplada, por lo que se volvió en una pandemia, porque estaba matando más gente de la que debía matar.
pero resulta que también no tenemos una industria médica tan avanzada que encontraron en menos de 6 meses una forma de controlar el ataque de este coronavirus. Y no se murió tanta gente como pasó en 1800 con la peste, o 1700 con la peste negra, o como pasó en los años 30 con la gripe española y otros factores. O sea, la gente sí se murió y se ha muerto y se seguirá muriendo, y si no se cuidan, muy fácil morirse, y habrá otra mutación de la cepa. Entonces salió la brasilera, salió la inglesa, y habrá otra mutación después que nosotros no sabemos porque no vemos hacia el futuro de una manera tan profunda, pero estamos preparados y el planeta sigue siendo del mismo tamaño y sigue habiendo más y más y más gente. Y al haber más gente, hay más necesidades de alimentos. Y al haber más necesidades de alimentos, más necesidades de intensificar la producción, más consumo de oxígeno. Entonces nos dicen, siembren árboles para que haya oxígeno, pero la gente necesita el espacio donde está el árbol para poder sembrar un cultivo, porque ese cultivo le va a dar alimento a las personas, ¿sí? O sea, son muchos factores que yo les estoy aquí, yo sé que me estoy dándole una visión toda extraña a todo este concepto, pero el proceso es que si ustedes no entienden cómo funciona la biología de este planeta, ustedes que son los que pueden dar un paso adelante, los que pueden ayudarnos a nosotros los más viejos que queremos todavía tener planeta para rato. Puede que yo en 50 años no esté, lo más seguro es que no esté. Y al ritmo de evolución y desarrollo que nosotros llevamos, dicen que nosotros la media de vida de los hombres está en 75 años. O sea, a los 75 años el hombre generalmente está falleciendo. No estoy diciendo que todo el mundo muera a los 75. Hay gente muy longeva, 80, 85, 90. Hace poquito se murió la persona más vieja del mundo. Vivió 121 años. 121 años estuvo viva esa persona. Bien interesante, pues, o 123, ya no me acuerdo. Miento si digo. Pero, pero pues la idea es que nosotros queremos también estar un poquito más en la tierra, bajo una serie de condiciones que nos permitan de vivir de manera digna, vivir de manera digna, vivir de manera lógica y de manera práctica. Dentro de este proceso, lo que nosotros queremos lograr con ustedes es que ustedes identifiquen los factores que nos pueden ayudar a cambiar la estructura del suelo. Lo primero, que haya fuentes de carbono. ¿Y eso cómo se logra? Con un reciclaje efectivo, ¿sí? Cuando hacemos un reciclaje efectivo, cuando cogemos toda esa materia orgánica que se supone que debe ir en la coquita de reutilizables, ¿en qué color es? ¿Me recuerdan ustedes? ¿De qué color es? Dime. ¿Verde? Sí, pero lo dijo la compañerita, pero gracias, pero no te des susto que lo hiciste bien. Pero sí, es verde. La verde es aprender a hacer ese reciclaje, es aprender a identificar esos elementos que son nutritivos para el cultivo, que son nutritivos para el suelo, que los podemos reincorporar al suelo y que no van a hacerle un daño o no lo van a contaminar de una manera extraña. Entonces, lo primero es esto, esta parte de carbono, de asimilación o de integración de carbono, lo que buscamos es que se empiecen a hacer procesos de reciclaje. ¿Y cómo vamos a hacer procesos de reciclaje? Eso ya lo vamos a ver más adelante con el modelo que les voy a generar. Les voy a mostrar uno más y voy a dejar el resto para la otra semana porque me extendí mucho, pero sí les quiero pedir antes de que tengo que tomar asistencia y les quiero pedir el favor de que tratemos de ingresar más puntuales para no correrme en las horas que tengo acordadas con ustedes. Porque acuérdense que yo hice un acuerdo con ustedes, dije qué horas arrancaba y a qué horas terminábamos para no generarles conflicto. Bueno, sigo. Capacidad de intercambio catiónico, es la segunda. Y dice, es una medida de cargas negativas presentes en la superficie. ¿Se acuerdan que todo en el mundo tiene una carga como eléctrica? Uno tiene cationes, otro ¿cuáles? Electrones y protones, ¿sí?
Entonces, cuando hay receptividad de estas cargas, cuando estas cargas están en concordancia con los factores del suelo, va a haber una mejor asimilación y una mejor liberación de nutrientes, ¿sí? Estos cationes deben pegarse a la estructura del suelo y deben ayudar a liberar estas sustancias que se vuelven nutrientes o se vuelven biológicamente adecuadas para el suelo o deben ayudarlas a transportar, ¿sí? El nivel de intercambio catiónico nos dice que los nutrientes de la planta van a entrar en unas proporciones específicas. Esa es la idea de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Cómo lo detectan ustedes? Con un aparato que mida carga electrostática en el suelo. Hay unos aparatos especiales que miden la carga eléctrica del suelo y la conductividad eléctrica del suelo. Pero pues eso pues en el SENA tenemos, cuando podamos hacer alguna práctica, lo pediré para que ustedes se den cuenta cómo se mide la capacidad de intercambio catiónico y cómo se puede utilizar. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Que en los suelos se adhieran mejor los nutrientes. Cuando hay un intercambio catiónico alto, ¿sí? Ahí los nutrientes se van a pegar de una manera mucho más cómoda al suelo o al sustrato y va a haber una liberación de estos o va a haber un aprovechamiento de esto en el sustrato suelo de una manera muy adecuada. Cuando hay un intercambio catiónico bajo, o sea, el cero, ¿sí? Cero, por ejemplo, es arena, no hay una liberación, una carga eléctrica, una carga electrostática. ¿Por qué no hay? Porque resulta que la arena tiene mucho cristal de silicio y el cristal de silicio no permite que haya conductividad eléctrica, que haya esta carga eléctrica. Y tiene material ferroso, pero lo tiene totalmente desestructurado del proceso suelo. O sea, si ustedes, y les decía yo a ustedes, si ustedes pasan un imán por un arenero, van a conseguir una pelucita que es ferrita, de hierro. Pero mire que no está totalmente incorporado con toda la tierra, sino que esa ferrita sale aparte. Sale como ese polvito. Vamos a poner polvo de hierro en la arena. Me encanta hacer esto. Entonces ustedes lo pasan el imán y aparecen estas estructuras, pero mire que esto es aparte y esto no va a permitir que esa mezcla o esa amalgama que tenemos de sustrato me conduzca o me transporte los nutrientes de manera adecuada para que yo pueda hacer el aprovechamiento de él en el cultivo. ¿Claros hasta ahí o van perdidos? Vamos bien, profe. No, profe, muy claro. Listo. ¿Sigo con otra diapositiva o paro ya? Como quiera. La base es la sinceridad. Y se supone que yo he sido sincero con ustedes, aspiro lo mismo. Por eso, profe, yo le estoy siendo muy sincera. O sea, si quiere seguir presentando, pues siga. Y si quiere parar, pues para. Los demás. Profe, pues yo estoy cómodo con lo que usted diga. Si usted quiere parar o quiere seguir. No, a mí no me estresa, yo puedo estar aquí, tengo todas las diapositivas por presentarles y tengo todo el tiempo del mundo, pero pues lo que no quiero es que ustedes se cansen. Vamos a ver uno más, solamente veamos este y ya, voy a parar ahí. Resulta que el pH es el grado de absorción de iones por las partículas del suelo, indica si el suelo es ácido o alcalino. Nadie le va a poner la lengua al suelo para probarlo, para decir, uy, está ácido o está alcalino. Pero sí nos damos cuenta por diferentes elementos, por diferentes condiciones y por diferentes procesos que van sucediendo. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos saber cómo es el pH del suelo? Porque si no identificamos ese pH, no nos vamos a dar cuenta si los nutrientes se pueden absorber o se vuelven contaminantes. Si el pH es muy ácido o muy alcalino, puede que no los absorba o puede que simplemente los convierta en un contaminante. Entonces, cuando nosotros tenemos un pH correcto, un pH adecuado, nos damos cuenta de eso. De hecho, en el ser humano también nos hablan de pH. Yo no sé si les han hablado a ustedes, más que todas las niñas,
que son las que tienen más cuidado con su cuerpo, les dicen que tiene el pH muy alto, ¿sí? O muy bajito. Entonces, eso se desencadena así. Entonces nos dice que la tabla de pH va de 0 a 14, no hay más. 7 es un punto neutro, donde el pH es neutro, pero de ahí para arriba ya es otro factor. Entonces nos dice, el pH muy ácido es el ácido de la batería de los coches, el más ácido de todo. El medianamente ácido, los jugos gástricos. Mire que el jugo de limón, el zumo de limón, es ácido y es muy ácido para nosotros, pero está en un punto 2. O sea, ese es el grado de acidez que nosotros estamos mirando. Vino, lluvia ácida, café es ácido, los cafés son ácidos. Entonces, eso quiere decir que hay procesos, ¿sí? Hay procesos que van a ser, para nosotros, no van a ser tan saludables. Nos dice, alcalinos, el amoníaco, el jabón en polvo, el agua de mar, son alcalinos. ¿Y qué tiene que ver eso? Vuelvo y les digo, la liberación o no de los nutrientes en el suelo, la capacidad y la captura que tengan estos nutrientes para poder salir adelante, para poder aprovechar esos nutrientes que necesitamos en el suelo, para poder decirle a ustedes, es que esos nutrientes del suelo son los que requerimos para que se desarrolle un cultivo. Yo siempre miro, cuando yo miro, por ejemplo, si yo me fuera aquí a otra diapositiva más, a otra búsqueda, yo miro, vamos a poner de pijado, vamos a ver si aparece, no sé si aparece. pH del suelo de pijado. ¿Cómo determinamos eso? Hay una serie de elementos, que nos van a preguntar para poder identificar esto. No, pero mire que no aparece. Así es del suelo. Este es documento de Cenicafé, es el más cercano. Entonces nos dice que si el suelo es muy ácido, de valores de pH, muestras de los valores. Si el suelo es muy ácido, nos va a permitir o no generar un cultivo o no desarrollar un cultivo. Mire, el pH para el café debe ser entre 5 y 5.5. ¿Se acuerdan la diapositiva que les estaba mostrando? Miren dónde está el café. En 5, 5.5. Está en toda la mitad. Resulta que el café de consumo es lo mismo que el café de cultivo. Necesita un pH realmente con un poquito de acidez para poderse desarrollar, para poder generar. La naranja, vamos a mirar, pH cultivo. pH del cultivo de naranja nos dice que es de 5.5 a 7 y salinidad baja. Vamos a mirar la guanábana, que es más dulce, ¿no? O una fruta más dulce que esa, ¿cuál hay? El mango. El mango, miremos, estas mujeres están obsesionadas con el mango. pH del cultivo de mango. De 5.5 a 5.7, mire que es medianamente ácido, pero aquí dice que es de 6 a 7, cultivo de mango. Cada uno, sí, dice que es de 6 a 7 definitivamente. Cada uno de estos elementos son los que nos ayudan a determinar si yo voy a sembrar un cultivo, qué condiciones debo tener. Y de ahí yo debo saber cómo poder acidificar el suelo o cómo poder alcalinizar el suelo de acuerdo a lo que yo necesite. Yo puedo poner el suelo que tenga unos factores o unas condiciones más ácidas o puedo hacer que el suelo tenga unas condiciones más alcalinas. ¿Cómo más me doy cuenta de la acidez del suelo? Por ejemplo, un suelo muy alcalino, nace mucho helecho. El helecho ese que utilizamos para chamuscar cerdos. Entonces, un suelo que tiene unos problemas de alcalinidad, le sale mucho helecho. Un suelo que es muy ácido, le va a salir mucho trébol, mucha acedera o mucho musgo. Son suelos que se van poniendo más ácidos, ¿sí? Entonces,
ahí es donde empezamos a hacer la identificación y empiezo yo a determinar, este suelo va a necesitar. Pero ¿cómo lo hago? Lo hago con tirillas indicadores de pH, que es un reactivo químico que yo puedo utilizar y él me va a indicar cuál es el color adecuado. Esta, de hecho, es la tabla de colores de pH y así aparecen, por ejemplo, cuando usted compra el producto. Y yo les digo, pH metro. No, pero entonces no, pH, medidor, tiras. Tiras medidoras de pH. Básicamente, mire que le entregan a usted la hojita y le entregan una serie de tiritas. Estas tiritas que se ven aquí extrañas, usted lo que hace es diluir un poquito del suelo. Mire que viene con los mismos colores. ¿Se acuerda que les decía yo que viene con los colores? Las tablas de colores. Y lo que hago... Sí, señor. Y mire que las tiritas vienen con una marcación. Yo hago una mezcla, yo hago una mezclita y él me va mostrando si el color cambia, varía, y yo ya lo comparo con este y yo ya identifico si el suelo tiene problemas de acidez o alcalinidad y ya sé cuáles son los elementos que voy a trabajar. Esas tiritas las venden allá mismo en el pueblo, ahí en el comité las venden, se las venden a ustedes, no son ni muy caras. O de hecho en la UMATA les pueden hasta regalar, de pronto a veces tienen. Pero pues no sé, igual no se las estoy pidiendo, les estoy descontando nomás, no les estoy diciendo que tienen que ir a pedir nada por allá. Cuando yo vaya, si logro ir rápido, llevaré tiritas para que hagamos pruebas y para que hagamos otras cosas, ¿sí? Vamos a parar aquí en pH hoy, vamos a dejar la clase hasta ahí, voy a tomar asistencia y ya los dejo libres, no les voy a poner tarea, como les dije, voy a tratar de no ponerles a toda la tarea para que ustedes tampoco se sientan agotados y extenuados porque nosotros solamente mandamos trabajos y no nos utilicen a nosotros de escudo tampoco a decirle a los profesores del colegio, porque también les voy a decir, cuando el profesor o la coordinadora del colegio me pregunte por qué les dejo tareas, yo le puedo mostrar a ella cada clase y ella se va a dar cuenta qué les pongo o no les pongo para que no me utilicen a mi escudo de que tiene muchas tareas por culpa del SEN. ¿Sí? Entonces, sigo. Juan Miguel Alba. Presente, profe. Angie Marcela Ángel. Presente. Natalia Andrade Llaneda ya la había tomado, Ana Sofía ya la había tomado, Daniela ya la había tomado. Esteban García. Presente. ¿Dónde está Esteban? ¿De qué perfil me está hablando? Yo le di entrada a Esteban. Del que tiene una foto del sombrero. No. Yo no me acordaba que le había dado entrada a Esteban. Todo bien, no. Solamente pregunto. John Alejandro López. Presente, profe. ¿De qué perfil? De Ana Camacho. El de Ana Sofía, listo. Si no es que no sabía, por eso pregunto. John Alejandro, perfecto. Natalia López. Presente, profe. Hola, Natalia. Juan José Marín. Deimer tampoco. Ángela Perea. Presente. Hola. Sara. Hola. Presente. Andrea Rodríguez. Y Santiago Salabarrieta. Ok, listo. Toma la asistencia, guardo los cambios, paro la presentación por el día de hoy. No se las voy a enviar hoy. Les envío ahorita el enlace del video que hablamos. Les envío la presentación completa la otra semana, ¿les parece? Sí, señor. Okay. Buen año. Buen año. Yo no los estoy regañando tampoco, tiene que poner así. Señoritas y señores y señoritas, muchas gracias a ustedes por la asistencia y participación el día de hoy. Dios los bendiga, espero que tengan un muy buen resto de tarde, se cuidan mucho y ahí estamos hablando. Hasta luego. Bueno, señor. Bueno, profe, gracias a chao, ustedes. gracias. Que tengan Chao, feliz mira, Hasta luego, gracias. Hasta luego.